Hola a todos, mi nombre es Mayrelis Orozco y mi grupo está conformado por Alinson González y María Camila Contreras, y hoy le venimos a hablar sobre el glutamato. ¿Qué es el glutamato? El glutamato, también llamado ácido glutámico, es un aminoácido cuya función en el sistema nervioso central consiste en facilitar y agilizar la comunicación entre las células nerviosas. Su estudio ayudará a comprender mejor su posible papel tóxico en el cerebro humano. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es un aminoácido, pero este no es esencial para los organismos en general, así como para el humano, dado que se puede fabricar fácilmente a partir de la glucosa, entre otros compuestos. Normalmente, su síntesis ocurre durante la degradación y metabolismo de la glucosa en el interior de la célula, en un organelo denominado mitocondria, por lo que no sería necesario ingerirlo de manera específica. Este posee diversas funciones en el organismo. Participa en diversas vías metabólicas como precursor para la formación de otros compuestos y forma parte de la mayoría de las proteínas. Sin embargo, en el sistema nervioso central, como ya se había mencionado, su papel principal es facilitar y agilizar la comunicación entre diversas células nerviosas, pero este lo hace a través de contactos conocidos como sinapsis. Así, en todo el sistema nervioso central y particularmente en el cerebro, encontramos de manera dispersa un gran número de neuronas, que se caracterizan por su capacidad de comunicarse con otras neuronas, a través de la liberación del propio glutamato, como mensajero químico después de un estímulo eléctrico. A continuación, mi compañera Alinson González. Formación del glutamato. La estructura del glutamato va a tener dos componentes importantes. El primero de ellos es un esqueleto de carbono y el otro sería un grupo amino. El esqueleto de carbono se va a obtener de la glucosa. Esto quiere decir que para nosotros generar glutamato necesitamos del consumo de glucosa y esta también generará en nosotros un consumo de energía. El otro componente sería el grupo amino, que se va a obtener a través de ciertos aminoácidos. Casi el 40% de todos los grupos de amino van a provenir del aminoácido glutamina, entre otros más. Y de esta manera quedaría constituida la formación del glutamato. Entre las características del glutamato se puede encontrar que los neurotransmisores son unas moléculas que sintetizan las neuronas y que actúan como mensajeros. En sí se puede decir que los neurotransmisores permiten la sinapsis, es decir, la comunicación y la transmisión de información a través del sistema nervioso. El glutamato es el principal neurotransmisor del sistema nervioso central. Todos los procesos que suceden en el sistema nervioso central está involucrado el glutamato y del 90% de las sinapsis neuronales que ocurren en nuestro cerebro. Como el glutamato cumple con diferentes funciones, también está relacionado con el desarrollo de distintas enfermedades y esto se da ya que los transportadores participan en la transportación de varios trastornos neuronales. El glutamato se relaciona con un buen número de patologías que hoy en día conocemos como la epilepsia, la isquemia cerebral, el Alzheimer y el Parkinson. Los transportadores de aminoácidos como el glutamato se consideran proteínas de suma importancia en el sistema nervioso central, ya que participan en la captura del neurotransmisor posterior a su liberación en la hendidura sináptica para finalizar de esta manera su efecto y limitar la excitabilidad mediada por el glutamato. Estas proteínas se incluyen en la familia de los transportadores dependientes de Na+ y K+, que es sodio y potasio. Receptores del glutamato. Una vez que el glutamato se libera al espacio entre una neurona y otra en la sinapsis, interactúa con la neurona receptora mediante un sistema de reconocimiento específico a través de proteínas llamadas receptores, que se localizan en la superficie de la membrana. Estos receptores son complejos, proteicos formados por al menos una o cuatro proteínas. En las células nerviosas existen al menos 4 tipos de receptores que pueden reconocer al glutamato. Uno de estos 4 tipos de receptores son los ionotrópicos y metabotrópicos. Receptores ionotrópicos. Su función biológica es formar canales que permiten el paso de iones como el sodio y el calcio. Existen 3 familias de receptores ionotrópicos de glutamato, que son receptores NMDA, receptores AMPA y receptores de kainato. Receptores metabotrópicos.
Están acoplados a proteínas G y modifican la respuesta de los canales de membrana y las concentraciones de segundos mensajeros como diacilglicerol o el AMP cíclico. Al interactuar con el glutamato, producen compuestos como el trifosfato de inositol y el monofosfato cíclico de adenosina, capaces de inducir diferentes respuestas biológicas de las propias neuronas. De esta manera, cuando se produce un aumento en la concentración de glutamato en el espacio interneuronal, por diversas razones se establece una sobreestimulación de estos receptores y por tanto una amplia gama de respuestas biológicas en las neuronas que los poseen. Existen diferentes condiciones patológicas que provocan un aumento en la concentración de glutamato hasta niveles tóxicos en el espacio interneuronal y que logran sobreestimular a los receptores de glutamato. La isquemia, tanto focal como global, la hipoxia cerebral en neonatos, el accidente vascular cerebral y la epilepsia, entre otras condiciones. Tanto los receptores metabotrópicos como los ionotrópicos se hallan relacionados con el proceso de plasticidad sináptica. A continuación, las funciones del glutamato. La hiperplasia prostática benigna, o como su abreviación lo dice, HPV, es el agrandamiento de la próstata, una condición común entre los hombres de más de 45 años de edad. El grado de agrandamiento de la próstata varía de hombre a hombre a medida que envejecen. El agrandamiento de la glándula prostática puede provocar síntomas urinarios molestos, como el bloqueo del flujo de orina de la vejiga. El fluido producido por la glándula prostática contiene cantidades significativas de ácido glutámico, y este aminoácido puede jugar un papel en el correcto funcionamiento de la próstata. La enfermedad cardiovascular es un término amplio para problemas con el corazón y los vasos sanguíneos. Estos problemas a menudo se deben a la aterosclerosis. Esta afección ocurre cuando la grasa y el colesterol se acumulan en las paredes del vaso sanguíneo, la arteria. El ácido glutámico puede tener efectos protectores sobre el músculo cardíaco en personas afectadas de enfermedades cardiovasculares. Inyecciones como intravenosas de ácido glutámico, como lo es el glutamato monosódico, han demostrado aumentar la tolerancia al ejercicio y la función cardíaca en personas con angina de pecho estable. El detoxificador es un proceso por el cual se eliminan sustancias tóxicas para el organismo. El ácido glutámico participa activamente en el llamado ciclo de la urea, por medio del cual el organismo humano transforma el amoníaco en urea. El primer paso de este importante ciclo corporal es la reacción del ácido glutámico con el amoníaco, la cual da lugar a la producción de inocua glutamina, una sustancia amídica del ácido glutámico, que además de prevenir toxicidad por acumulación de amoníaco en el organismo, puede atravesar la barrera sangre y cerebro. Esto se logra gracias a que el ácido glutámico lo hace en pequeñas cantidades pero con gran dificultad, y puede llegar a este órgano donde será de nuevo convertido en ácido glutámico. Otra de las funciones del glutamato es que es un combustible cerebral. Es el principal neurotransmisor excitatorio del cerebro. Cuando está en concentraciones bajas, excita todas las neuronas del sistema nervioso central, ya que es un estimulante que ayuda con la modulación del sistema nervioso. Hipoclorhidria. Nos facilita la acción y la producción del ácido clorhídrico en el estómago. Esto va a ayudar en la digestión de las proteínas. Cada medio gramo de ácido glutámico produce aproximadamente 100 miligramos de ácido clorhídrico. Los aminoácidos, al igual que todos los nutrientes, cumplen una función importante en nuestro organismo. El glutamato puede afectar nuestro organismo de una forma negativa si se tiene carencias o excesos de este. Por el lado de las carencias, se hizo una investigación con unos ratones modificados genéticamente para que les faltara el transportador del glutamato. Y lo que estos presentaron fueron problemas de sordera y convulsiones. Por otro lado, está relacionado los bajos niveles de glutamato con la enfermedad de las neuronas motoras. El primer trastorno asociado es el de excitotoxicidad, proceso por el cual las neuronas son gravemente dañadas o destruidas por un exceso de activación. La excitotoxicidad también está relacionada con las apropegias. Se asocian con enfermedades neurodegenerativas como lo son el Alzheimer y el Parkinson, entre otras más.
Ya que el glutamato está relacionado con el cerebro y el sistema nervioso, cualquier alteración puede generar problemas bastante importantes en él. Por el lado de los excesos, una sobreestimulación de los receptores de glutamato es causa posible de enfermedades neurológicas. Algunos estudios indican que el glutamato se usa como potencializador del sabor y puede tener efectos como lo son la cefalea, la fatiga e incluso la depresión por el alto impacto que este tiene en nuestro sistema nervioso. Esto remarca lo necesario que es tener estos aminoácidos en las proporciones adecuadas para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Importante. En la industria alimentaria, el glutamato, en forma de sal monosódica, se utiliza como conservador en diversos alimentos, principalmente enlatados, en los que la concentración presente, gracias al metabolismo del propio glutamato en el organismo, no representa ningún riesgo. También se utiliza como saborizante en diversos alimentos, principalmente orientales, a una concentración tal que sus efectos secundarios son evidentes después de una ingesta abundante. En algunas personas induce hiperexcitabilidad y en ocasiones puede llegar a producir crisis convulsivas. A estos efectos se les conoce como síndrome del restaurante chino. Claro que estos efectos secundarios se presentan solo en personas con alta susceptibilidad convulsiva o con algún problema neurológico. El glutamato también se encuentra en algunas bebidas refrescantes, cuyo consumo tiende a incrementarse dado el placer que causa. Sin embargo, a diferencia de otras formas de uso, la concentración de glutamato existente en este tipo de bebidas puede inducir a cierta habituación cuando su consumo es frecuente y en cantidad elevada. Finalmente, el glutamato monosódico se expande en el mercado abierto como alimento para el cerebro, en presentación de cápsulas de 500 miligramos y en dosis que superan 1 gramo por día. Estas dosis pueden comprometerse el balance de concentración metabólica del glutamato en el propio organismo. Sin embargo, esta dosificación, en conjunto con su frecuencia en el consumo, podría inducir cambios importantes en el funcionamiento armónico de las células nerviosas cerebrales, por lo que se debe utilizarse bajo prescripción y vigilancia médica siempre y cuando sea necesario. Esperamos que esta información le haya servido de mucha ayuda. Gracias por su atención.